Hola, buenos días. Mi nombre es Denise Fincato, soy de Brasil, vivo en una provincia al sur de Brasil, muy cerca de Argentina y Uruguay, y me encanta estar con vosotros en esta fecha, cuanto más por esto de las tecnologías de información y comunicación que nos permite hoy estar en dos o más sitios al mismo tiempo. Es una gran alegría hablar con todos y especialmente para contarles algo que en Brasil es muy común y que ya está planteando algunos retos para los que estudian específicamente el derecho del trabajo, el enjuiciamiento del trabajo y para los que están envueltos en la abogacía, especialmente esta nueva manera de abogar que es la manera digital. La abogacía digital en Brasil es algo muy día a día, muy cotidiano, pero hay que atentarse para algunas cosas que todavía no están armonizadas con el nuevo, ¿no? Con el del tecnológico de punta y todo más. Entonces que el texto, el artículo que he sometido y con mucha alegría ha sido seleccionado, habla específicamente de un instituto que hay en el enjuiciamiento del trabajo en Brasil y que se llama Ius Postulandi. En suma, el Ius Postulandi es el derecho que tiene uno, sea autor, sea el que propone, sea el que sufre el proceso de estar en él solo, sin abogado. Es una característica propia del proceso de trabajo en Brasil. En las otras ramas no hay esta posibilidad de estar sin abogado en un enjuiciamiento. Lo que ocurre es que con el proceso judicial electrónico en Brasil, que algunos, incluso en España se ve que se llama de e-justicia o administración de justicia, cosas así. El proceso judicial brasileño está muy avanzado, especialmente en la área del proceso laboral brasileño, con todas las ciudades hoy con demandas tramitando exclusivamente por mecanismos electrónicos, una plataforma electrónica, unos sistemas, unas cosas que excluyeran del escenario el papel. No hay más procesos en papel en muchas ciudades. En algunas, solo los procesos más antiguos todavía siguen con este formato, ¿no? Esta manera. Para que este proceso electrónico se pueda empezar y funcione, se supone que uno tiene acceso a esta plataforma y a esta plataforma, a este espacio, a este ciberespacio, solo se tiene acceso vía, por medio de la certificación digital, una asignatura electrónica, una firma electrónica. Y justamente esto nos trae unos retos. ¿Qué retos? En primero para el abogado, porque si todavía antes no se le exigía más que el conocimiento certificado por una universidad, ahora se le exige también que tenga este certificado digital para poder abogar. Si quiere abogar en juicio, si quiere ser un abogado de tribunales, como decimos, tiene que tener, si no, no acompaña, no recibe noticias, no tiene nada para estar en su proceso, ¿no? Bueno, si para el abogado esto ya es un reto, para las partes que pueden, porque la ley no ha sido revogada, que pueden estar solas en el proceso judicial laboral, esto es cuanto más un reto, porque especialmente la parte que propone el proceso trabajista, el proceso laboral, es una parte que no tiene dinero, es el trabajador, es el que la doctrina llama de hiposuficiente, el que no tiene condiciones. Si no tiene condiciones, si está
indo ante el juez para pedir su sueldo, para pedir su dinero, ¿cómo lo haría para tener todo este aparato tecnológico solamente para esto, para proponer un proceso? Entonces, ¿qué es lo que se pone? Es que aparentemente el proceso judicial electrónico pone fin, pero no formalmente, pero pone fin a este instituto, que es un instituto previsto en la legislación laboral brasileña, en el Código de Trabajo de Brasil, que llamamos Consolidación de las Leyes del Trabajo en Brasil, pone fin al ius postulandi, este que hablamos al inicio de nuestra charla. Bueno, esto no es así, porque si vamos más hondo en el análisis, vemos que de la ley que trae el proceso electrónico, otras normativas salen, como por ejemplo unas resoluciones del Consejo Superior de Justicia del Trabajo, que dice algunas cosas sobre la posibilidad del sujeto, sea el que demanda, sea el que sufre el proceso, seguir utilizándose del supuesto previsto en el Código del Trabajo, o sea, de estar sin abogado en su proceso, ¿no? Y esta, especialmente una resolución del Consejo Superior de Justicia del Trabajo, dice algunas cosas muy puntuales. Dice cómo el trabajador puede proponer una demanda sin abogado en el proceso electrónico. Dice cómo las comunicaciones se harán en el proceso electrónico para este trabajador que no tiene abogado, porque si tiene abogado se harán por email, porque si tiene abogado se harán por el portal de la justicia, ¿no? Hay mecanismos electrónicos, pero el trabajador que propone una demanda solo no tendrá estas herramientas y esta cultura, ¿no? Para estar en el proceso y saber todo lo que pasa. Bueno, además de preocuparse con el trabajador, esta resolución también se preocupa con el empleador que esté sin abogado en su proceso, en un proceso que el trabajador le impone, ¿no? En que reclama algo que no le tenga sido pago. Y este empleador que está sin abogado seguramente es un empleador de tipo pequeño, de tipo mediano quizá, pero que seguramente no tiene dinero para pagar el abogado y también el proceso. Entonces que tiene que elegir algo que echar mano, y echa mano del abogado. ¿Por qué? Porque la ley le permite, en el juicio laboral brasileño no se tiene la necesidad de estar con abogado y no hay ninguna limitación para esto. El valor de la demanda, la materia discutida, no hay limitación. La persona está sola porque quiere estar sola, ¿no? Sin su abogado. Bueno, entonces que esta resolución del Consejo Superior de Justicia del Trabajo propone unas maneras de dar el primer atendimiento a este trabajador que llega al predio, ¿no? A la casa del judiciario y dice: yo quiero proponer una demanda, pero yo no tengo este certificado digital, yo no tengo nada para acompañarla por los medios electrónicos. Entonces que un trabajador del Poder Judicial, un empleado público, se lo va a atender, se lo va a poner todo por escrito, se lo va entonces a dar inicio a la demanda judicial como si su abogado fuera. Y esta es la crítica que hago yo en el texto. ¿Por qué? Porque se pone una imposición a un empleado público del Poder Judicial de permitir el amplio acceso al Poder Judicial, que es en Brasil un derecho fundamental, está en la Constitución de la República, en el artículo 5º, ¿no? Dice que todos tienen derecho al amplio y libre acceso al Poder Judicial, pero no, se nos parece que de la tecnología es como que un obstáculo a este derecho fundamental.
¿no? La persona que antes de la revolución digital tendría este acceso directo, ¿no? Ahora no tiene más. ¿Por qué? Porque es un marginalizado digital, un marginalizado electrónico. No tiene la herramienta y no tiene la comprensión. Mismo que se le dé la herramienta o se trabaje con otra idea, como un login, una otra clave de acceso, él no tendrá la posibilidad de comprender su demanda. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso de hable el autor sobre la posibilidad de tal cosa? ¿Qué es eso de plazo, fecha de 5 días para decir acerca de bla, bla, bla? No sabe, no tiene idea de lo que ocurre. Esto, por señal, es la gran crítica del ius postulandi mismo antes del proceso digital electrónico. Las demandas trabajistas se tornaron muchísimo complejas y este instituto ya casi que se pone al látere, ¿no? Sin utilización en los grandes centros. Pero Brasil es un país grandísimo y con realidades económicas y culturales muy distintas y esto mantiene el ius postulandi necesario. La alternativa que se ve y que el texto que presente propone es que no el Poder Judiciario, pero el Poder Ejecutivo, mantenga este derecho vivo, el derecho de estar sin abogado, pero de una manera muy proactiva, con políticas públicas, por ejemplo, de cultura digital, de conectividad. Mientras eso no ocurre, porque sabemos que eso no es de la noche para el día, es necesario mantener las personas asistidas en el proceso judicial, específicamente trabalhista, laboral, que es mi área. Entonces, que se propone al fin de este texto que las defensorías públicas, que la abogacía pública en Brasil sea mejor instrumentalizada con sus certificados digitales, con más gente para trabajar, porque de hecho en Brasil se necesita una cobertura, ¿no?, geográfica y cuantitativa muy grande para atender a toda la población. Bueno, es eso. Manténgome a disposición. En el texto tenemos las direcciones y todo más para hablar posteriormente. Un saludo, buen evento, hasta luego.